Bueno, ¿qué tal? Vamos a continuar con la segunda de nuestras sesiones. Les agradezco que sigan con el interés y espero que salgan muchas preguntas de esta segunda cápsula. Al igual que hice como en la sesión anterior, lo voy a compartir de tal manera que ustedes puedan seguirme a través de la imagen. Ahora pasaríamos a la segunda sesión en la cual abordaré de manera general algunas cuestiones de carácter religioso y algunas cuestiones que pueden aclararlos los diferentes términos que intervienen en esta forma de aproximarnos a la arquitectura religiosa. La primera parte sería las consideraciones religiosas, es decir, cuando se desarrollan la construcción de un templo, de un espacio profesional diseñado con el fin específico de que albergue un tipo de ceremonial individual o colectivo de un grupo religioso, pues intervienen básicamente 4 distintos niveles de creencias o grupos nocionales, ¿no? Básicamente son 4. Desde luego estaría la parte religiosa, es decir, cada asociación religiosa o cada grupo de religiones en el mundo, pues tiene una jerarquía eclesiástica y organizan sus espacios de una manera particular. Entonces, serían factores de carácter religioso que generalmente son impuestos pues por una cúpula y que van permeando a los diferentes grupos que están adheridos. Después tendríamos las creencias o nociones teológicas que generalmente emanan de libros que tienen una serie de normas y creencias, metáforas y enseñanzas que generan todo un universo de conceptos y teorías teológicas. En suma, estas creencias teológicas básicamente nos resuelven, a los que son creyentes, los problemas existenciales que nos afligen en la vida, como pueden ser pensar de dónde venimos, cómo surgió el mundo que hoy vemos, si alguien hizo este universo en el cual habitamos, si alguien hizo el globo terráqueo, si lo hizo, para qué lo hizo, cuál es nuestro cometido como ser humano en esta tierra, qué va a pasar con nosotros como conciencia y cuerpo cuando abandonemos esta existencia como la vivimos ahora, si existe una forma de trascender a una dimensión distinta que no sea la que conocemos. En fin, todas estas cuestiones son resueltas por las creencias teológicas que cada religión tiene. En tercer punto serían las cuestiones litúrgicas, que son emanadas también de una manera formal por las propias religiones. La liturgia, litos es piedra, ¿no? Entonces son las normas de muy antiguo, las que se escribían en la piedra, sería la traducción etimológica, que son una serie de protocolos que cada asociación religiosa instruye a su comunidad, pues cómo debe llevarse a cabo, qué tipos de ceremonia hay, si existen sacramentos o no, y entonces esos sacramentos, cuáles son sus protocolos para poder impartirlos. Generalmente los aspectos litúrgicos incluyen la forma como la comunidad se apropia y usa ese espacio religioso, quiénes pueden caminar aquí, quiénes no pueden caminar, quiénes pueden subirse al altar, quiénes pueden no subirse, quién va a decir la prédica, quién es el que oficia, quién toma los objetos sagrados. En fin, todas las religiones tienen una serie de protocolos escritos que van dando una dimensión litúrgica del espacio. Desde luego, si alguien intenta diseñar un templo, pues tiene que conocer a profundidad cuáles son los aspectos litúrgicos que imperan en esa comunidad. Y por último, los factores de carácter moral. La moralidad forma parte integrante de las creencias religiosas. Algunos pues datan de orígenes muy antiguos, como sabemos la moral es de carácter sociológico, la moral no es una dimensión filosófica, la ética sí es filosófica, la moral básicamente son una serie de convenciones sociales, algunas de las cuales son también normadas por la propia religión que según se trate. Entonces, esto desde luego también se expresa en la forma como vemos los espacios religiosos.
Ustedes seguramente han visto, bueno, pues que dependiendo de la idea de bien o de mal, pues se actúa o no se actúa dentro de una religión. Los que son adscritos a una religión, pues su comportamiento moral no solamente es dentro del templo, sino que debe imperar, si está adscrito a esa religión, en las 24 horas del día, los 7 días de la semana de toda su vida. Entonces, la idea del bien y el mal, pues impera en la comunidad, en la feligresía, y de ahí deriva una serie de conceptos que tienen que ver con el género, masculino, femenino, en fin, la forma como se alimentan, los roles sociales, qué papel tiene la mujer o no en tal o cual asociación religiosa. La sexualidad es muy importante, si se permite moralmente o no ciertos comportamientos, y otros son proscritos, ¿no? Vamos, hasta en la forma como se establece el comportamiento en el templo. Hay comunidades como la judía, pues que en la mayor parte de sus congregaciones, pues se dividen los hombres de un lado y las mujeres del otro. También los de la Luz del Mundo lo hacen, y algunas otras denominaciones. Entonces, todo impera porque deriva de cuestiones morales que la propia religión pues ha hecho suyo, ¿no? En los factores religiosos también es importante señalar que antes que nada un templo es un lugar sagrado, y el ser un lugar sagrado se diferencia de entrada con lo que es profano, es decir, todo aquello que está fuera es algo que es profano y que no tiene el valor, estiman ellos, inmanente, que sí está concedido por el espacio pues que está dentro de un templo, ¿no? Esto de suyo siempre ha sido así, es decir, siempre se ha señalado la diferencia entre la sacralidad y la espacialidad profana. Las religiones, distintas religiones, tienen varias maneras de lograr que esos espacios alcancen esta condición de sacralidad. El más importante es pues la propia consagración que se realiza. No todas las religiones consagran sus espacios, la gran mayoría sí, pero hay algunas que no necesitan este ritual iniciático de consagración. Ya lo veremos más adelante. Si recordamos la etimología, consagrar pues simplemente significa hacer sagrado algo. Entonces se define cuál es el espacio del templo y se lleva a cabo una ceremonia iniciática que hace que ese interior del templo o ese atrio esté consagrado. Significa que debe ser considerado distinto al espacio profano. Algunas religiones, la gran mayoría, por ejemplo el catolicismo, habla de consagración. En cambio hay comunidades protestantes que más bien hablan de una ceremonia en la cual se dedica el templo, o otras hablan de que se bendice el templo. Son tres matices distintos, pero finalmente lo que se está intentando es dosificar simbólicamente a ese espacio con una cualidad de sacralidad que no tiene el resto del espacio que no recibió ese ritual iniciático. Inclusive si hubiera algún evento violento dentro de ese espacio sagrado, algo que estimen que ha perturbado esa sacralidad, sería necesario volver a consagrar ese espacio. Pensemos en una guerra, pensemos en un asesinato que se da dentro de un espacio religioso, pues sería necesario volver a repetir este ritual iniciático. Yo he detectado 5 tipos de mecanismos para reconocer esta sacralidad. Uno de ellos es este. El segundo sería cuando nosotros estimamos, independientemente del anterior, es decir, no el segundo elimina la posibilidad del primero, sino pueden ser simultáneos. Otro sería el segundo cuando existen elementos, objetos que consideramos sagrados. Por ejemplo, la religión judía considera que los rollos de la Torá, es decir, rollos que reproducen fielmente el Pentateuco, pues son venerados en un Arón HaKodesh, es decir, en un arca sagrada. Son de fabricación humana, desde luego, pero sin embargo, como contienen el verbo, la palabra de origen divino, pues son venerados y están reposando en un arcón, en un lugar jerárquico dentro de la sinagoga. Para las comunidades católicas, por ejemplo, es muy importante la hostia sagrada.
son este pan que, digamos, es venerado dentro de una comunidad, inclusive cuando está expuesto, se dice que está expuesto al Santísimo porque la hostia pues está visible y puede ser venerada y adorada por los feligreses. O, por ejemplo, para los católicos que creen que el lienzo guadalupano que está en la villa es de origen divino, entonces, bueno, pues recibe una veneración específica y entonces la presencia de ese objeto sagrado, pues inunda o irradia de sacralidad el espacio donde se encuentra. Es decir, actuamos distinto frente a la presencia de un objeto sagrado que cuando no está exhibido. En tercer lugar, para lograr la sacralidad, está cuando un ritual es repetido de manera consuetudinaria, es decir, hay un ritual, habíamos dicho que la liturgia está hecha a base de rituales, entonces ese ritual se va realizando de manera seguida en ese tiempo y lugar, y entonces se va adquiriendo una condición de sacralidad. Pensemos no en un espacio interior, sino pensemos en una calle donde se realiza la Semana Santa o donde se da una procesión en la cual las imágenes van posándose en diferentes hornacinas o capillas o humilladeros y que la congregación va detrás de el objeto sagrado. Esa vía donde se da esa calle, donde se da esta repetición del ritual, sin duda adquiere una condición de sagrada distinta a las calles donde normalmente no ocurre esta repetición del ritual. El cuarto elemento que yo he llamado es la oralidad de la palabra sagrada, es decir, en el momento, independientemente de las tres que ya se mencionaron, en el momento en el cual la palabra, el verbo está siendo oralizado, también adquiere una condición de sacralidad ese espacio. No es lo mismo cuando estamos a lo mejor en una iglesia católica, nos damos la mano o estamos asistiendo a la parte educativa de la iglesia, que cuando alguien está leyendo la Biblia, que se considera palabra de Dios. El momento de la oralidad hace que la espacialidad sufra, entre comillas, una transformación, por lo menos simbólica, porque está expuesta, digamos, está siendo escuchada la palabra de Dios. De hecho, la Iglesia Católica reserva pues un ambón justamente para que los fieles puedan subir y puedan leer fragmentos de la Biblia. No solamente ocurre entre la religión católica, hay otras religiones, por ejemplo, la judía, existe la bimá, que es un pequeño pedestal donde un varón, jamás una mujer, puede subir y leer partes, fragmentos de la Torá según la celebración. Entonces, la oralidad es importante y desde luego no se ciñe únicamente a un espacio religioso interior, sino podría darse al aire libre. Si se hace una misa en un atrio, pues desde luego la oralidad de la palabra inunda ese espacio exterior. De hecho, así eran los atrios en el siglo XVI, eran capillas abiertas donde las misas se daban al aire libre y la oralidad pues manifestaba, digamos, su fuerza sonora dentro de los antiguos atrios evangelizadores. Y como quinto aspecto que yo he considerado como estrategia para alcanzar la sacralidad en un espacio, pues es la feligresía, es decir, el templo viviente. Esto es importantísimo y prácticamente está presente en todas las religiones. En cambio, algunas religiones, pues sí tienen 4 o 3 o 2 de los aspectos que acabo de mencionar, pero la quinta precisamente es compartida por todas ellas. Es decir, la misma feligresía reunida es el templo viviente que realiza una adoración, una ceremonia, pero que además atestigua de manera, digamos, como un testigo, da fe que se llevaron a cabo la ceremonia que está enfrente. Por ejemplo, cuando las iglesias que practican el bautismo en edad adulta, como los adventistas o las comunidades protestantes de la iglesia bautista, pues es importantísimo que el bautismo en edad adulta se haga frente al templo viviente, es decir, frente a la feligresía. Inclusive en las
pues a veces tienen albercas, pequeños depósitos de aguas para que la ceremonia de ascripción mediante el bautismo pues pueda ser atestiguada por el templo viviente. En ese sentido, la congregación es el templo viviente que además dota de sacralidad del espacio. Muchas de estas iglesias, cuando termina el servicio religioso, se retiran todos, el espacio ya no tiene a lo mejor esa capacidad de sacralidad, ya está solo, es un cuarto cerrado, vacío, y al no tener imágenes, pues no hay ninguna adoración de ningún tipo y el templo viviente se ha ido a sus casas. Entonces, esta quinta estrategia es muy recurrente en muchas de las iglesias.